días, estimados amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy viernes 28 de enero del 2022. Bueno, esta es la última semana, pero creo que acaba el día lunes, ¿no? De enero, creo que 31, sí. Bueno, pero para fines prácticos, esta es la última semana del primer mes del año. Iniciamos este año con muchísimas expectativas favorables, con un COVID que arrancó con el pie abajo en el acelerador, pero que se ha ido atenuando. Vamos a conocer los resultados en unos instantes. Tanto aquí como en Estados Unidos la cosa ha ido cambiando el panorama, fruto fundamentalmente de la poca severidad de la variante Omicron. Esa es la palabra, severidad, porque tiene una un extremo grado de contagio, es muy contagiosa, al extremo, mucho más que la Delta, pero la Delta era más mortífera. De hecho, la mortalidad muy bajita, porque claro, depende cada persona, el cuerpo humano, la inmunidad, si está vacunado, y gracias a Dios, tanto aquí como en Estados Unidos, por ejemplo. Hablo de Estados Unidos porque es el barrio más grande, Nueva York es el barrio más grande de la República Dominicana. Así como ustedes lo ven y oyen y parece como es de verdad, curioso. ¿Debiera ser lo contrario? No, es así. Por la cantidad de dominicanos que viven en Nueva York, que viven en Estados Unidos. Verdaderamente. Entonces así pasa y hay una interrelación y lo que pasa aquí pasa allá y el que vive allá está como si estuviera aquí. Aquel anuncio de la muchacha que yo me fui pero no me fui, nunca se han ido. El que está allá está aquí, ve los programas, nos ve a nosotros, me comentan, opinan, oyen los programas de la radio, son interactivos, llaman, ven los periódicos todos los días. No se aleja, ese plátano power no se va. Nosotros somos dominicanos hasta la tambora, así es, como decía Johnny. Entonces, hay muchas expectativas favorables, ciertamente que hay sus problemas y sus retos y sus riesgos. Sus retos y sus riesgos a mediano y a corto plazo, indiscutiblemente. Pero, ¿qué de extraño tiene eso? ¿Qué de extraño tiene? De eso se trata la vida. Una vida sin preocupaciones, sin ocupaciones, sin inquietudes, es aburrida. No tendrías razón de ser, no tenía sentido, pero si todo va a ser lo mismo, y vamos a estar ahí, nos vamos a levantar, y vamos a comer, y nos vamos a acostar, y vamos a cenar, y ahí ya, y es lo mismo todo el tiempo, no. Las cosas, los cambios, las modificaciones, las cosas que llegan, las cosas que uno se pone, las metas y esas cosas. Y lo que viene de fuera, que los problemas aparecen solos, como les he dicho, los líos vienen solos, empaquetados y con amarraditos como se hacen los regalos, se te aparecen ahí como quien dice, como el desafortunado que llega invitado, que llega a las 12 del mediodía, que antes se comía a las 12. Y una cultura de los padres de uno, por ejemplo, que yo voy para donde fulanito, a la hora de la comida, a la hora de las 12, como se dicen ahí, por mi pueblo, a la hora, así mismo es, a la hora de las 12, ni que a la hora de las 12, no, a la hora de las 12 no se visita. Antes, después de las 9, no se llamaba una casa de noche, cuando los teléfonos eran, ¿verdad?, los de antes. Ahora los muchachos amanecen hablando y chateando, y ¿quién controla y cómo se controla eso? Pero bueno, es la vida, ¿no, verdad? Entonces, es así, cambios y cosas son los que dinamizan, expanden y hacen que las sociedades avancen. Si no, no hay iniciativa, si no, no hay inventiva. Miren, ese caso es curioso. Esos países nórdicos, Suecia, Noruega y por ahí, que la gente, el sistema de previsión social, de seguridad social, esos son una especie de comunismo, pero capitalista. Porque tienen métodos de producción totalmente capitalistas, generan muchísima riqueza, son productivos al extremo. Volvo, la compañía Volvo, esos camiones, esos vehículos de los mejores del mundo, con más seguridad. Bueno, ellos producen muchísimo dinero, muchísima riqueza. Le quitan como el 60% de impuestos a las personas sobre la renta.
pero se lo devuelven. Seguridad social, educación, servicio, transporte, el nivel de vida, ustedes saben cuál es, ustedes han visto, google para que vea. Suecia, Noruega, Finlandia, esos sitios. Pero pagan el mazo, como dicen los muchachos, de impuestos, que se le devuelve. Pero acuérdense que a Olof Palme lo matan en un cine, un tipo ahí creo que era, y el ministro de por ahí va en bicicleta al trabajo, y así sucesivamente. Vean ustedes, es otro nivel, es otra cosa. Entonces, esos países, que es lo que le quería sintetizar, a dónde quería llegar, que en esos países está todo tan satisfecho y tan cubierto, digamos, en términos materiales, previsionales, ese estado de bienestar, ese welfare, que la gente, pues, mucha educación, bien educados desde niños, escuela, politécnico, aquí y acá, y producen, viven bien, una clase media es consolidada, cohesionada, amplísima, donde todo el mundo prácticamente es clase media y muy pocos pobres. Entonces, la gente no tiene que hacer, se desincentivan, y entonces, curioso eso, no sé qué tenga que ver, pero quizás se pudiera, la tasa de suicidios en adolescentes y jóvenes es elevadísima. La gente estudia cosas rarísimas y cosas así, entonces mucha gente, ¿no? Entonces, es lo que quería significar con todo eso, es que realmente los retos, los desafíos, los problemas que te llegan son los que te incentivan a resolver, a tener que buscar alternativas innovadoras, creativas. Los ingenieros, ¿qué es lo que hacemos? Resolver problemas. Esa es la esencia de la ingeniería, resolver problemas. Cuando te ponían esos problemas de matemáticas, cuando te ponían esos problemas, esos estudios de caso, todas esas cosas. Entonces, de eso se trata. O sea, y las sociedades tienen su dinámica, y los problemas llegan solos porque están tan interrelacionadas, y mucho más ahora con la conectividad, con la comunicación y todo ese tipo de avances que hemos tenido, que los problemas de un sitio se multiplican, se extrapolan, se magnifican en otros, se amplifican en otros. Aquí salen así, pero allá se ponen a casa. Entonces tú tienes que contar con eso permanentemente, hacer ajustes. Las políticas no pueden ser estáticas, ¿verdad? Incólumes. Tienen que ser flexibles, adaptables, moldeables a las determinadas situaciones. Lo que quizás era un axioma, una verdad de perogrullo, algo de piedra, inscrito en piedra en una época para una determinada situación, quizás no lo es para otra situación coyuntural en la nueva realidad que viven los pueblos a nivel general, ¿no? A nivel universal. Entonces, esos son detallitos que los sociólogos los van analizando, los antropólogos, pero en todo caso, los que hacemos vida pública, los políticos, los que dirigen, los que tenemos que analizar estructuras, hacer estrategias, diseñar, recomendar cosas, tenemos siempre que tenerlas pendientes. Todos esos cambios, si usted no se actualiza, usted se queda rezagado. Y indiscutiblemente sus respuestas a esas circunstancias o situaciones vienen empaquetadas en ideas preconcebidas de antaño para otras circunstancias, no necesariamente para todas las aristas que implican, que modifican esa nueva realidad. Y cuando entonces las aplica, copiando un copy-paste, diríamos, de una cosa pasada que posiblemente funcionó, no necesariamente funciona en esta ocasión. Bueno, eso es en términos generales. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Al día de hoy tenemos presiones en enero, fundamentalmente, y ahora mismo ahí se está esperando en Estados Unidos una tormenta, un blizzard, como se le llama, invernal, en la costa este de los Estados Unidos. 75 millones de personas afectadas ahorita, entre New Jersey, Nueva York, hasta allá arriba, hasta Boston y para arriba.
y eso es frío. Y cuando hace frío, usted necesita más calor. Y para usted producir más calor, necesita energía. Y para producir energía necesita combustible. Y entonces eso dispara el petróleo, porque hay mayor demanda de calefacción. Esa es la costa este de los Estados Unidos, posiblemente por ahí, sí, por el lado de Boston y para allá arriba. Hay un sitio muy bonito por ahí donde van los presidentes hasta vacacionar. No recuerdo el nombre, no soy bueno para eso, pero bueno. Entonces, ahí esos son los riesgos. Ayer el petróleo, vamos a vernos un rato, metido en los $89, el Brent en 90 ya, el del petróleo del Mar del Norte. Dinamarca, Noruega, que explotan Dinamarca, Noruega, el Reino Unido. Y el West Texas Intermedio, 87. Vamos a ver a cómo estaba justamente ahorita a las 6 de la mañana, pero esas son las cosas y eso es una presión permanente y constante a la economía. Vamos a ver cómo eso, en el transcurso del programa, según nuestro amigo Henry Gebrar, que hizo unos cálculos, cómo eso va a impactar el presupuesto, cuánto de dinero necesitamos para afrontar esa factura petrolera, cuánto se beneficia el gobierno, porque solamente se ve una de las aristas. Cuando el petróleo sube, el gobierno recibe más ingresos por el ad valorem, por el impuesto al petróleo. La proporción es mayor, la tajada. Entonces ustedes se dan cuenta, bueno, de ahí se saca para subsidiar, pero lo que pasa es que no es un balance de suma cero. Bueno, eso lo vamos a ver en unos instantes, pero como les digo, sintetizando, resumiendo, los días vienen con sus propios afanes y usted tiene que darle cara a los mismos. Ayer hubo la juramentación de la presidenta de Honduras, la presidenta Xiomara, y dio un discurso, hizo unas críticas, habló mucho del sector eléctrico. Yo recuerdo haber compartido una vez en un evento regional de iberoamericano en Madrid, sí, de reguladores, con el que había sido para esa época nombrado en Honduras. Y yo hablaba con él y él me decía que él lo que hacía era puro, me ofreció unos puros. Digo, pero ¿y cómo? Ahí me pusieron ahí. Digo, pero ¿cómo así? Y hasta quería que yo fuera a darle, porque vio mi presentación en ese evento, y hasta quería que yo fuera en alguna ocasión a servirle de asesor al presidente, y que él al final eso no se pudo. Ni recuerdo su nombre, lo único que me dio fue la curiosidad, porque a diferencia de El Salvador, de Panamá y de Guatemala, que eran ejecutivos, personas, y conozco y compartí con muchos, los de Panamá por supuesto, muchísimo, hasta lo traje aquí al país, lo llevé a programa de televisión, al colega superintendente de electricidad de entonces, había trabajado para el Banco Mundial, nos conocíamos de antes. Y ahí está con Mel Zelaya, que fue cuando fue depuesto allá, el presidente Leonel Fernández lo invitó aquí, lo acogió en Santo Domingo, vivían en Romana, en Casa de Campo, y bueno, ahí está la presidenta. Vamos a ver, yo no tengo muchas expectativas. Aquí hay mucha gente aplaudiendo porque desde que tú eres del Licey y gana el Licey, pues tú andas, pero cuando va para la Serie del Caribe y tú sabes que ese equipo es una chota, tú no estés pensando que va a ganar. O sea, aquí como que bueno, si este es de los míos, pues debe ser bueno, y eso no es así, ¿no? No es así ni es así. Pero les decía esto porque me asombró que Honduras, digo, ¿pero qué es Honduras? Pero Honduras, ¿cómo así que nombran a una persona? Pues miren, así son las cosas. Y ella hacía unas críticas de las instituciones de regulación, hablando del problema eléctrico allá, que contrataron una compañía para disminuir las pérdidas. Veía ahí algo que circularon, y que en lugar de bajaron, que lo que hicieron fue como un arreglo, y subieron las pérdidas, y que se habían repartido las cosas, que con contratos de unas críticas ahí que yo no entendía mucho, pero al final del día, si ella va con el mismo librito de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, y el de Ortega de Nicaragua, y el de los Macri de allá, y los Kirchner de Argentina, veo de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Creo que hablaba de que va a subsidiar los combustibles por ley.
Muy bonito. Está a $87 el barril. ¿Con qué usted le va a meter el diente, señora Presidente? ¿Con qué? ¿De qué lado es que lo va a morder? ¿Va a vender diamantes para subsidiar petróleo? Si usted tiene diamantes, pues manos a la obra. ¿Ah? Que se va a subsidiar la tarifa eléctrica. Aquí también se estableció el PRA y hubo que desmontarlo y se ha ido desmontando. Y si hay un subsidio, hay un subsidio. Hay el bono luz, aquí hay el bono gas, aquí hay un sinnúmero de paquetes sociales que si bien pudieran ser implementados. Pero, les digo, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Para repartir riquezas hay que producirlas. Hay que producirlas. Entonces, vamos a ver. Suerte, Presidenta. Pero ojalá y no sea el librito de Andrés Manuel López Obrador, de AMLO, que aquí los izquierdosos andan aplaudiendo, pero con el agua hasta aquí. Aquí así. Que eliminó los fideicomisos, que quitó tal cosa, que quitó tal cosa. Ve tú a ver. Mucha política, y que es verdad que México siempre ha sido un desbarajuste y un paquete de cosas así. Pero no, el populismo no paga. Crime doesn't pay, como dicen los gringos en otro sentido. Pero el populismo al final del día cobra las cuentas. Es que no hay almuerzo gratis. No hay almuerzo gratis. Al final del día, alguien paga. Usted se mete al autobús y no paga la factura y se cuela de polizón. Lo estoy pagando yo, que pago, con los impuestos, con el subsidio que le dan a la onza. No se crea que es de gratis. Bien, pues esto le decía que todas estas cosas van interrelacionadas y el aumento del petróleo genera mayor sobrecosto para la balanza de pagos de la República Dominicana. Tenemos que buscar más dólares para importar la misma cantidad de los 60, 70 millones de barriles que importamos y obviamente eso presiona y tenemos que corregir situaciones como la que decía ayer los ejecutivos de la CRES. No podemos ser una economía parasitaria en donde las remesas crezcan al 10% y las exportaciones solo crezcan al 2%. Y mira que hemos ido bien. Pero para cerrar esas brechas, para conseguir las divisas que necesitamos para los insumos, para los subproductos de producción, para los combustibles, que somos importadores netos de combustible, no producimos ni carbón, ni gas natural, ni derivados de petróleo. Nada, ni gasolina, ni gasoil, ni GLP, nada. No producimos nada de eso. Todo tenemos que comprarlo con divisas. Y para tener divisas, moneda dura de intercambio, tenemos que generar bienes y servicios que sean atractivos a la comunidad internacional, al mercado externo, para poder generar esos dólares. Y que entonces la moneda de nosotros no se devalúe y se genere inflación y se generen entonces problemas a lo interno de la nación que creen desestabilización política y social. Y si se crea desestabilización social y política, entonces las inversiones no van a venir porque un país en problema, ¿quién va a buscarse más problemas? Nadie. Por eso nosotros somos un país atractivo, como lo va a vender el presidente ahora en Madrid, como lo han vendido los presidentes que ha tenido la República Dominicana, con muchísima inversión extranjera anual, que nos ha servido para paliar esos déficits sistemáticos, crónicos, en nuestra balanza de pago, en nuestra cuenta corriente la balanza de pago, importaciones mayores que las exportaciones. Entonces, enfoquémonos por ahí. Pero, diciéndolo todo eso, lo enlazo con que el presidente ayer tenía una reunión, una rueda de prensa con el secretario de Agricultura, expresando y dándole carácter ciertamente, porque hay gente que lo quiere pasar por alto. La CEPAR hablaba de los niveles de desigualdad y de los niveles de pobreza, y ayer hablaba, en un trabajo que vamos a ver en unos instantes, y ayer hablaba de la inflación, y el presidente tocaba el tema ayer, y veíamos lo de los subsidios, 13.000 millones el año pasado, le decía, pero la Unión Europea subsidió con 21.000 millones de euros para los más vulnerables. Todas esas cosas se entrelazan y el presidente ayer decía que al menos nosotros, mientras en Estados Unidos y Europa, en Inglaterra hay desabastecimiento de productos,
nosotros hemos tenido abundancia y aumento de la producción. Las comparaciones no son necesariamente adecuadas. El presidente la usa como en judo, uno le enseña que con la fuerza del contrario tú le haces un nipón al otro, pero es cierto en cierto modo, valga la redundancia, si la hubiese, lo que él señala de que el aumento de la producción ha contribuido a que no hubiese mayor aumento inflacionario. Porque si aparte de los efectos inflacionarios, del shock externo, de los incrementos de los insumos, soya, sorgo, maíz, grasas, combustible, todos commodities, insumos productivos, si además hubiéramos tenido escasez como hubo con el cerdo, con el pollo en una ocasión, la cosa fuera peor aún. Pero lo que pasa, en Inglaterra hubo desabastecimiento porque no habían camioneros para llevar los productos a los supermercados, a las estanterías y de combustible. De que Estados Unidos es por el supply chain, por la cadena de suministro, los barcos atascados ahí en el puerto de Long Island, en los puertos de California. 60 y 70 barcos atascados que hubo que poner a trabajar los puertos 24/7. O sea que el presidente hace legítimamente y está bien. Uno tiene que sacar de abajo. Uno tiene que sacar de abajo y usar los argumentos que sean válidos. Él no está diciendo nada que no sea verdad. Es cierto. Lo único que yo lo contextualizo no es por falta de producción en realidad ya, sino por esas circunstancias que se han dado. Pero dice el presidente, y en eso tiene toda la razón, que si la producción agropecuaria no se hubiera incrementado, los precios de los productos fueran altos. Indiscutiblemente, la ley de la oferta y la demanda. Y aquí, por suerte, se ha trabajado en ese sentido. Sin embargo, el ministro dijo de Agricultura, el señor Cruz, que se ha incrementado la producción de arroz, de plátano, de pollo, de huevo, de papa, yuca, leche y otros alimentos. Es cierto, lo ves. Ahora el plátano estuvo los otros días hasta 3 pesos. Es que es estacional. Cuando viene el frío, en el plátano necesita más calor y entonces cae la producción. Pero esto no se le puede rebatir. Esto no se puede rebatir, esto es así, ciertamente. Y eso tiene una razón, Nuestro amigo Fernando Durán del Banco Agrícola, lo tenía para luego, pero déjame enlazarlo de una vez, porque eso es lo bueno de este programa, que nosotros mezclamos las cosas ahí como van. Señalaba ayer, en otra noticia, en una entrevista que daba al Listín Diario, que el banco ha prestado 7.600 millones a tasa cero a los agricultores. Por eso esa producción. 7.600 millones, así el 13%. El 13% de todos los financiamientos que ha hecho el banco. Dice que 8% se prestaron a tasa de 8%, se prestaron 18.000 millones, durante el 20 y 31.000 millones en el 21, totalizando 49.000 millones a tasa de 8% y 7.600 a tasa cero. Imagínate, si yo hubiera conseguido a tasa cero, nosotros conseguimos al 9 para un proyecto. Entonces, la institución dice que del 60% de los recursos, el 13% fue a tasa cero. Eso explica, por otro lado, por ejemplo, a los cosecheros de Constanza se le dieron 144 millones para que compraran para que hicieran su siembra. A los de tomate se le prestaron 370 millones a los productores, eso en Constanza, por ejemplo. A los productores de tabaco se le facilitaron recursos para que compraran 30.000 quintales de tabaco. Entonces, esa es una situación que hay que reconocerla. Hay inflación y hay inflación alimentaria, pero no porque haya habido una caída en la producción. Ha habido mucho circulante, ha habido personas que nunca habían visto 5.000 pesos juntos, como se dice, que recibieron durante el 20 una tarjeta ahí, iban a los supermercados, tú veías la fila. Esa gente es más fácil de mandar, tirar de un anaquel que producir. El plátano dura, estoy aprendiendo de eso con unos amigos.
El plátano dura como 9 meses para producirse. Hay productos, como dice Hipólito, de ciclo corto, yuca, batata y esas cosas así que salen rápido, 2 o 3 meses. 2 no, como 3. Bueno, eso es rápido. Entonces, si hay dinero circulante, la gente demanda, quiere cosas, pero producir esas cosas toma tiempo. Entonces hay un rezago, hay un lag entre una cosa, entre producirla y colocarla en los anaqueles de los supermercados, de los colmados. Entonces eso, si hay escasez, pues eso dispara los precios. A mayor demanda, frente a la misma oferta del producto, sube el precio. Y lo contrario, si hay mayor oferta, una abundancia de producción y la misma demanda, porque que uno no va a comer más plátano del que come. Uno podrá hacer más tostones porque está barato, pero no se va a hartar, ¿verdad? Permanentemente. Entonces, así mismo baja el precio. Entonces, esas son cosas que el presidente tiene la razón cuando dice, hace ese señalamiento. Sin embargo, recuérdense lo que le dije ahorita, el gobierno recibe más ingresos cuando sube el petróleo. Lo vamos a ver en detalle en unos instantes, solo para que lo pongan ahí. Háganle una cosita, recojan un drag and hold y lo ponen ahí arriba. ¡Pa! El gobierno recibe más ingresos cuando sube el petróleo porque le pone más impuestos, pagan más impuestos en aduana, pagan más el selectivo a los combustibles, más ad valorem. Entonces también el gobierno recibe más dinero, más ingresos cuando el costo de las mercancías sube en aduanas, porque se paga un ad valorem. Si el valor de esto es 10 y yo pago 25, pues pago 25, 2.5 de impuesto. Pero si el valor es de 100, en lugar de 10, yo pago lo mismo 25, pago 25 pesos frente a 2.5. El gobierno recibe más. Que entonces, recordemos que en una ocasión el gobernador del Banco Central, nosotros también le decíamos cuando se hizo aquella mesa, igual que ahí que veíamos reunidos a los productores con el presidente, que se volviera al valor del 19 de los cobros arancelarios, porque se estaba incrementando la parte del CIF. O sea, el FOB, uno paga el FOB Freedom Board, que lo pagas allá, el precio en el puerto de allá, de donde vas a importar. Luego aquí se le suma el insurance, que es el seguro, y el freight, que es el flete. Por eso llega al final cost, insurance CIF, costo CIF, que es el que viene a aduanas, el que se calcula. Como los fletes pasaron de 2, 3 mil dólares hasta 20 mil dólares, y así subió la mercadería y el seguro también, ¿verdad? Entonces, aduanas recaudó el billete. Entonces, la recomendación en ese entonces era que se impactara en las aduanas, se rebajaran esos valores para que aguas abajo no se impactaran los precios de los productos que dependen de esos insumos, específicamente de los productivos, soya, sorgo, maíz, grasas comestibles, ¿verdad? Y hasta el mismo combustible. Entonces, presidente, una de cal y una de arena, es verdad, la producción, y reconocerle también los 1.600 millones que se destinaron para subsidiar a los fertilizantes. Es muy bien y está correcto y es lo que hay que hacer. Lo que creo es que todavía se pudiera hacer más, porque comparábamos en estos días la inflación nuestra 8.5 comparada con el promedio latinoamericano 7.5. Nosotros de los países con mayor inflación. Y la alimentaria también por arriba. Entonces, como dicen los economistas, ceteris paribus, si en igualdad de condiciones aquellos han recibido el mismo impacto que nosotros, el mismo vapuleo, ¿no? No han vapuleado igual por los supply chain, problemas del suministro, la cadena de suministro, por los atascos de los furgones, por todas esas cosas. A todos los países nos ha pasado de la zona lo mismo, porque aquellos tienen una inflación alimentaria más bajita,
que la que tenemos nosotros. Entonces, esa es una de las tareas pendientes, Pero hay que reconocer y aplaudir, y saludo al amigo Fernando Durán, y ese esfuerzo y ese financiamiento efectivo, eficaz, que ha ayudado a la producción nacional. Nosotros tenemos que seguir aportando para que nuestro campo sea lo más productivo posible, que podamos tener productos que abastezcan el mercado local, que abastezcan el mercado, vamos a decir, estacional, que produce el turismo, y además que tenga un excedente de bienes atractivos a los mercados internacionales, las flores, la fruta, los aguacates, la que sé yo qué, la que sé yo cuánto, los ajíes, los morrones, todas esas cosas que se producen en invernadero. Ahí tenemos un gran margen de producción. Entonces yo pienso que eso ciertamente el presidente tiene. Hay quejas a veces, el presidente que está mucho con turismo, el presidente no tiene por qué dedicarse a una sola cosa. El presidente puede, como se dice, puede masticar y a la vez masticar chicle y caminar. Él no tiene por qué dedicarse nada más que a la agricultura. Para eso tiene un ministro. Pues si el presidente me designa a mí en una función y yo era superintendente, el presidente no tenía que preocuparse por los problemas del sector eléctrico, eso me ocupaba yo. Cuando me resigné en refinería me decía, tú me puedes financiar el plan nacional, déjeme eso a mí. El plan nacional de asfaltado. Gracias a Dios, mi amigo Leonardo Aguilera ha seguido importando ese producto que no se importaba antes. Asfalto, que aquí se requiere porque las carreteras y los caminos y la comunicación es desarrollo y repaga los beneficios. Entonces el presidente dedica al turismo, enfocado aquí en la agricultura, en el sector energía, en todo. Eso está bien, de eso se trata. Pero para eso él tiene sus ministros, para que le mastiquen las cosas, se la procesen, se la faciliten. Le diga, mire, tenemos esto, lo fundamental es aquí, lo apoyo por acá, este problema allí. Esos son las cosas. O sea que eso de que nada más está enfocando, yo no me parece. He oído quejas, pero estos señalamientos, que no tengo por qué dudarlos, desmienten, digamos, que no se estuviera dándole atención al campo. Sí oí, por ejemplo, que en el caso de San Juan hay algún tema, no lo precisé bien, me comentaban, yo estaba el fin de semana por la zona sur, por la cordillera, en la parte sur de nosotros, de la cordillera, Guayabal, Padre Las Casas, que hay un problema con la producción de habichuelas en San Juan, y que tiene que ver aparentemente con que se han degradado las semillas que se les dan, como cuando los reyes en los países europeos se casaban en las familias uno con otro, primo con primo, que al final salía el primo turulato, el otro con problemas que nunca duraban mucho. Entonces parece que hay algo así. No le doy toda la certeza, pero que se le preste atención. Bien por el presidente, hacemos una pausa, venimos en breve. Esto es Economía y Mercado.